Amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros en este canal de noticias. Hoy les voy a hablar acerca de las reformas a la Constitución que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión. Antes de dar a conocer las reformas, el presidente de la República dijo: "Solo el pueblo puede salvar al pueblo". Esto en relación a estas leyes que anunció en una de sus mañaneras, en donde subrayó que este 5 de febrero daría a conocer leyes importantes que benefician a todos los mexicanos. Y efectivamente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador envió estas reformas cuando solo faltan 7 meses para que termine su gobierno. El paquete de iniciativas de ley que son claves para el desarrollo de México son 20 leyes muy importantes. Sí, amigos, se trata de 20 iniciativas que implican cambios importantes en materia político-electoral, pensiones para los adultos mayores, salario mínimo, industria eléctrica, poder judicial, así como propuestas para elevar a rango constitucional los programas sociales que ya están en marcha. El primer mandatario de la nación aceptó de antemano que varias de estas iniciativas que le envió al Congreso de la Unión tienen poca o ninguna posibilidad de prosperar, porque ya han sido rechazadas por la oposición o incluso por los propios tribunales. Sin embargo, explicó que los presentará para que quede constancia de que él las está apoyando y para que sean reforzadas lo más que se pueda contra futuros cambios dentro del gobierno y principalmente si llegan otra vez los gobiernos neoliberales. López Obrador cerró su mensaje diciendo que viva la Constitución de 1824, que viva la Constitución de 1857, que viva la Constitución de 1917, que viva la Cuarta Transformación. Mi propuesta, dijo, es que nuestra generación honre el legado del constituyente de 1917, para que sigamos avanzando, para que no dejemos de luchar ni un solo día y pensemos siempre que nuestros esfuerzos de la actualidad significan construir la defensa de lo alcanzado en beneficio de las nuevas generaciones. El mandatario admitió que no basta con las reformas, sino que hay cosas que son muy importantes, como el cambio de mentalidad del pueblo, nombrada como la revolución de las conciencias, para evitar cualquier movimiento antipopular. López Obrador argumentó que todo lo aprobado en el periodo neoliberal era con desprecio al pueblo, con desprecio a las mayorías, pero que actualmente se viven otros tiempos, se vive otro momento, un momento estelar, en que nos juzgaría mal la historia si no actuáramos de manera consecuente con los principios que hicieron valer nuestros antepasados, dijo. Justificó también que estas reformas son distintas y contrapuestas a las reformas que se aprobaron durante todo el periodo neoliberal, cuando jamás en sus 36 años se pensó en beneficiar al pueblo, sino en ajustar el marco legal para facilitar el despojo, la corrupción y la entrega de bienes de la nación a una minoría.
Entre las reformas propuestas por López Obrador están las de eliminar todas las dependencias y organismos onerosos y elitistas supuestamente autónomos, creados durante el periodo neoliberal con el propósito de defender intereses políticos. Convertir en política de Estado la austeridad republicana. A este respecto, se volverá a redactar con más contundencia el principio de que ningún servidor público pueda ganar más que el presidente de la República, y no se permitirán tampoco privilegios ni extravagancias en ningún nivel del poder. Reforma para evitar que la Guardia Nacional se corrompa. Se propone que forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena. Reforma para que los jueces, los ministros y los magistrados del Poder Judicial sean electos por la vía popular, sean electos por el pueblo y no por el Poder Ejecutivo y Legislativo, porque solo el pueblo puede salvar al pueblo, subrayó. La reforma electoral que contempla la reducción de los gastos en campaña y partidos políticos, así como la disminución de regidores en gobiernos municipales y evitar también el uso excesivo de estructuras burocráticas electorales. Reforma para eliminar las candidaturas plurinominales, diputados y senadores. El Congreso de la Unión se integrará por 300 diputados y el Senado se conformará con 64 y no con 128 legisladores como ocurre actualmente. Los consejeros y magistrados del INE serán electos por el voto libre y secreto de los ciudadanos para que la democracia sea participativa y verdadera. Además de que se validarán las consultas populares, así como la revocación de mandato. Reforma para usar los 18,000 kilómetros de vías férreas para la creación de trenes de pasajeros, a fin de regresarle al pueblo mexicano los trenes de pasajeros, entregados por el gobierno de Ernesto Zedillo, los cuales ahora solo se destinan al transporte de carga. Además, se debe de garantizar el acceso a Internet para todos los mexicanos y se le devolverá a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública. Todos los campesinos contarán con un jornal seguro, justo y permanente, como sucede con los programas Sembrando Vida y Producción para el Bienestar, así como para los pescadores y pequeños productores. Reforma para garantizar el derecho a la educación y al trabajo. Cuando los jóvenes no estén estudiando, el Estado debe de contratarlos y pagarles su salario durante un año mientras se capacitan en tiendas, talleres y empresas, tal como opera actualmente el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Reforma para revertir las reformas a pensiones de 1997 y del 2008 para poder jubilarse con el 100% de su salario. Esto es, que los trabajadores reciban, después de jubilado, el 100% del último cheque que recibieron. Desde el 1 de mayo del presente año, se va a crear un fondo de más de 64,000 millones de pesos que se incrementará poco a poco para compensar a los trabajadores afectados por las reformas antilaborales. Reforma para el salario de los maestros y los policías, el cual no deberá ser menor nunca a quienes están inscritos al Seguro Social. Reforma para que el aumento al salario mínimo
siempre sea aumentado con base en la inflación, nunca por debajo de esta. Reforma para prohibir el fentanilo y los vapeadores, así como para aumentar las penas por narcotráfico y factureros. Reforma para prohibir el maltrato animal. Reforma para que los trabajadores puedan ser dueños de sus viviendas. Se construirán viviendas económicas para todos los trabajadores y se les cobrará poco dinero. Reforma para la atención médica gratuita para todos los mexicanos. Reforma para entregar becas a los estudiantes de todos los niveles educativos del país. Reforma para reafirmar el derecho a la pensión para los adultos mayores desde los 65 años de edad en todo el país y aumentar también el monto de su pensión año con año. Y lo mismo para las personas con discapacidad, quienes recibirán una pensión de carácter universal. Reforma para reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujeto de derecho público, atendiéndoles de manera preferente por ser los más antiguos y olvidados de México. Consultarlos cuando se realicen obras que puedan afectar su vida y dotarlos también de presencia jurídica. Recuerden ustedes, dijo el presidente, que en el 2018 los mexicanos ya estaban cansados de tantos abusos y por eso apoyaron el movimiento de transformación que ha logrado mejoras en el combate a la corrupción y ha servido para que los indígenas, los campesinos, los maestros, los comerciantes y los empresarios sean tomados en cuenta, como ahora lo estamos haciendo en la Cuarta Transformación. Amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado en este canal de noticias. Estuvo con ustedes su amigo de siempre, Alfredo Guerrero, el Rápido Núñez. Hasta la próxima. Dios mediante.